Perfecto, doctor Argemiro, muchas gracias. Muy bien, entonces ha iniciado la grabación y esto tiene una razón de ser. Ustedes van a recibir en el transcurso de la mañana un correo electrónico con unas indicaciones para que puedan acceder a nuestra plataforma de capacitación virtual. Este curso no se desarrolla de manera virtual, este curso se desarrolla de manera sincrónica, es decir, vamos a estar las 16 horas en compañía de nuestra tutora, la ingeniera Ana María Pineda. Pero cada sesión de 2 horas que tenemos prevista va a ser grabada y la vamos a subir en esta plataforma. Adicionalmente, les quiero pedir que se conecten lo más pronto que puedan. Obviamente, al finalizar la sesión, es posible que el correo les llegue antes de que finalicemos la sesión. Se conecten una vez finalicemos la sesión o en cualquier momento entre hoy y mañana para que revisen un video inicial de contextualización del tema que les hemos puesto allí en la plataforma. Y adicionalmente, todos nuestros cursos son desarrollados a la medida, pues, para las habilidades y capacidades de nuestros clientes. Entonces, en la medida que veamos preguntas o inquietudes o algún tema sobre el cual se haya particularizado mucho en alguna de las sesiones, en la plataforma vamos a subir o algún material de lectura o algún video complementario de tal manera que ustedes queden con todo cualquier asunto pendiente resuelto, que podamos tener al máximo la mejor comprensión del tema. Por eso utilizamos como soporte esta plataforma. En el correo electrónico que les llegará, pues les indicarán las instrucciones. El ideal es que creen un usuario con un correo electrónico propio, puede ser el institucional o puede ser uno personal, no importa. Y hay que crear una contraseña. Ojo, por favor, que no es la contraseña de su correo. Muchas veces las personas dicen, no, pero ¿y yo cómo le voy a dar la contraseña de mi correo? Pues tienen toda la razón. No nos den la contraseña de su correo. Si bien es cierto, esta plataforma es muy segura, es una plataforma que se llama Builderall. Esa plataforma no nos deja ver a nosotros las contraseñas. De hecho, si ustedes olvidaran la contraseña, es mucho más rápido el proceso que nos llamen o nos escriban un correo. Nosotros lo borramos como usuario y ustedes vuelven a crear su usuario de tal manera que puedan acceder. Hay muchísima seguridad con las contraseñas y los datos personales, pero pues solo por precaución, no le pongan la contraseña a su correo, pónganle cualquier contraseña, cualquiera, 1, 2, 3, 4, o sea, cualquier contraseña le pueden poner para que la recuerden, por supuesto, para que puedan acceder tanto a las grabaciones como a los posibles materiales complementarios que resulten allí. Hemos puesto en el chat un link para la lista de asistencia. Por favor, diligencienla todos los días, en especial la del día de hoy. Pues confiamos en que todos asistan el día de hoy. Escríbanla, por favor, con sus 2 nombres, sus 2 apellidos, su número de identificación correctamente digitado, de tal manera que podamos tener los datos correctos para la emisión posterior de los diplomas o los certificados de asistencia. Bien, vamos a abordar un tema. Como les decía, nos va a acompañar la ingeniera Ana María Pineda. Ana María es una de las personas que más tiempo lleva trabajando en estos asuntos de los sistemas de gestión antisoborno. Ella ha sido la auditora líder de varias de las empresas que se encuentran hoy certificadas con la norma ISO 37001 en Colombia. Fue una de las primeras personas que hizo todo el proceso de calificación como auditora líder. Nosotros hacemos un proceso en CMD Certification de evaluación de competencias muy en profundidad. Ella fue una de las primeras personas en aprobar todas estas pruebas
para calificarse como auditora interna, además que es una auditora líder, perdón. Además, pues que es una excelente tutora de estos temas, entonces van a quedar en muy buenas manos. Tienen nuestros correos electrónicos. Es sumamente importante que tengan mente abierta y capacidad de reemplazar conocimientos previos. Estoy seguro que van a recibir unos conceptos que probablemente sean diferentes a lo que ustedes están imaginando. La diferenciación entre el término corrupción y soborno es sustancial. No son lo mismo, son dos cosas que, si bien es cierto, están ligadas, la una es causa de la otra en algunos casos, no tienen el mismo significado, no representan lo mismo y en consecuencia la forma de ser abordada es diferente. Muy bien, entonces los voy a dejar en manos de Ana María. El material y la presentación que ella utiliza, así como los talleres que se van a desarrollar, están en la plataforma. Entonces, si tienen cualquier dificultad de acceso a la plataforma, nos escriben un correo y les podemos hacer llegar los materiales vía correo electrónico. Pues si llegaran a tener problemas, normalmente esa plataforma es muy sencilla de manejar y muy fácil de poder acceder a todos los contenidos. Muy bien, no sé si tengan alguna inquietud en particular o iniciamos de una vez. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que podemos dar inicio. Perfecto, doctora Gemiro, muchas gracias. Y estaremos muy atentos. Recuerden, por favor, diligenciar la lista de asistencia. Adelante, Ana María. Listo, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Como lo mencionaba hace un momento el ingeniero Alberto Guevara, mi nombre es Ana María Pineda. Voy a estar con ustedes en este desarrollo de curso de fundamentos de la norma ISO 37001. Vamos a estar 16 horas. Quiero recordar estas 16 horas cómo están distribuidas para que todos lo tengamos presente. Vamos a estar en sesiones de 7 de la mañana a 9 de la mañana, el día lunes, miércoles y viernes de esta semana, es decir, 1, 3 y 5 de marzo. De la próxima semana será el día lunes, martes y miércoles, es decir, el 8, 9 y 10 de marzo. Y de la tercera semana será el lunes y viernes, es decir, 15 y 19 de marzo. Como indiqué, todos los días de sesiones 2 horas de 7 a 9 de la mañana. ¿Listo? Bueno. Para el desarrollo de este taller, de este ejercicio, de este curso, voy a estar compartiendo mi pantalla para poderles hacer una presentación. Sin embargo, ustedes pueden expresar sus inquietudes, sus dudas en cualquier momento de la exposición. Pueden escribirlo a través del chat. Sin embargo, es más pertinente si activan su micrófono y hacen las preguntas que consideren pertinentes, que se necesite. Recomendación, que las puedan desarrollar en el momento que surja la inquietud. Tal vez a veces no es tan prudente que esperemos hasta el final porque quizás el tema ya avanzado, se olvida, queda la duda y la idea no es esa. La idea es poder resolver a ustedes todas las inquietudes que puedan ir surgiendo en el desarrollo del curso. ¿Listo? Bueno, para iniciar me gustaría que por favor nos presentáramos. Me gustaría invitarlos a que se presenten, su nombre, su rol dentro de la entidad. Y sobre todo algo muy importante, que puedan indicarnos cuáles son sus expectativas frente al curso, qué es lo que esperan encontrar del curso, pues para así mismo poderlo direccionar a las necesidades que ustedes tengan. ¿Listo? No sé quién quisiera iniciar. Bueno, Ana María, buenos días. Yo soy Argemiro Unido Ávila, el gerente de desarrollo organizacional. Expectativas frente al curso: conocer, tener claridad de los aspectos comunes y específicos de esta norma y tener claridad del concepto de soborno para poder llevar a cabo la implementación de la mejor forma, de la forma más adecuada en nuestra organización. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ana Diego. María, ¿cómo estás? Mi nombre es Adriana, buenos Adriana. días.
Adriana Rojas Rodríguez, soy la gerente de unidad de servicios administrativos. Pues toda mi expectativa es total, porque pues siempre he participado en varios grupos de transparencia, anticorrupción, pero pues nunca había escuchado la ISO antisoborno. Entonces, pues para mí la expectativa es total. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Paula Estefanía Parra, soy profesional del grupo de gestión comercial y bueno, mi expectativa es muy alta porque pues desde nuestro grupo estamos siempre en la expectativa de conseguir nuevos clientes y esto nos va a servir mucho a nuestra gestión. Gracias. Perfecto, gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Gaona, yo trabajo para el grupo de desarrollo organizacional en la parte pues, de implementación y de todos los sistemas de gestión que tenemos en la entidad. La expectativa pues es muy grande porque pues desde nuestro grupo tenemos pues, el liderazgo de todo el tema de la implementación de la norma. Conozco de las otras normas, pero en realidad esta norma no conozco como la particularidad de la norma. Entonces, pues la expectativa siempre pues es muy grande frente a la norma. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Diego Andrés Caicedo, pertenezco a la Sugerencia de Operaciones y pues expectativas todas frente a la norma, la 37001, que no tenía conocimiento ni la había escuchado. Pero pues muy importante recibir toda la información para poder retransmitir y implementar una política de prevención y detección y tratamientos del riesgo y todo lo que tiene que ver con soborno. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Oñate, pertenezco al grupo de la Sugerencia de Estructuración de Proyectos. Mi expectativa es total debido a también no tener conocimiento de la existencia de esta norma y pues, pero muy atenta a lo que puede aportar pues a mí. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Mendoza, pertenezco al grupo de talento humano y como expectativa tengo pues adquirir los conocimientos sobre la norma para cuando sea aplicada en la entidad. Gracias. Buenos días, yo soy Mireya López, asesora de control interno de la entidad, responsable del proceso de auditoría interna. Entonces, la verdad tengo expectativa en el curso por dos vías. Una es saber cómo puede llegar a integrarse todo este tema con los sistemas de gestión de riesgos que actualmente administra la entidad. Y por supuesto, desde auditoría interna, pues ver cómo puedo contribuir para que la entidad se certifique. Ok, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sandra Zárate, pertenezco al grupo de presupuesto. Mis expectativas, pues efectivamente es el conocimiento de la norma y obviamente ayudar a la entidad en la aplicación e implementación de la misma. Considero que le dará un plus más importante y confiable entre las demás entidades. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Diana Gili Piñeros, pertenezco al grupo de tecnologías de la información. La expectativa mía, pues del curso igual, no conocía la norma, no sabía que existía. La idea es saber y la expectativa mía es saber cómo lo vamos a implementar para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno en la entidad. Muy bien, gracias. Buenos días, mi nombre es Rafael Osorio. Actualmente estoy liderando todo el tema del sistema de administración de riesgos operacionales de la entidad y también de riesgos de fraude y corrupción. Mi expectativa básicamente es absorber todo el conocimiento que ustedes puedan brindarnos con el fin de que podamos articular todos los conceptos aprendidos con el sistema y pues obviamente también poder aportar para la implementación y la certificación en esta materia. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Tranquila, Buenos días, gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Ivette Castellanos. Pertenezco al grupo de cumplimiento SARLAF y mi expectativa en general es conocer todas las directrices de esta norma y poder mirar cómo la podemos aplicar o qué nos puede ser útil para el sistema de prevención del lavado de activos. Gracias. Gracias.
Buenos días, soy Javier Díaz, pertenezco al grupo de desarrollo organizacional. Al igual la expectativa pues es una norma nueva para mí, si bien de pronto había escuchado algo, no había tenido la oportunidad de conocer cómo está estructurada y pues adicionalmente a eso tenemos el reto desde el grupo de desarrollo organizacional de implementarla y articularla junto con las otras normas ISO que tenemos en este momento en la entidad. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Janet Patiño, pertenezco a la oficina asesora jurídica. Pues la expectativa es pues, que es una norma muy nueva para mí y pues poder apoyar tanto al proceso en que trabajo como a la organización en todo el tema de la implementación. Perfecto, muy bien. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Carolina López, hago parte del grupo de servicios administrativos y pues igual que todos la expectativa es mucha, por lo que no conocía la norma y pues la idea es adquirir todo el conocimiento posible que ustedes nos puedan transmitir para de esa manera apoyar el ejercicio de mi grupo de trabajo y pues por supuesto el de la organización. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Listo, creo que ya están todos, ¿cierto? Listo, voy a dejar nuevamente en el chat, de pronto si ingresaron personas recientemente, el acceso para que el link, perdón, para que puedan registrar su asistencia. Recuerden que si ya lo hicieron una vez es suficiente, pero es importante registrar bien sus nombres completos, sus nombres, apellidos y datos como número de identificación de cédula para poder tener esta información y pues de allí poder emitir al final los certificados de asistencia o los diplomas. ¿Listo? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Listo. Ay. Segundo. Listo. Allí ya deben estar observando mi pantalla. ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, Listo. ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, como les dije hace un momento, si tienen dudas, inquietudes, pueden activar su micrófono en cualquier momento. También hay una opción, si quieren levantar la mano, lo pueden hacer. Aquí yo lo podré ver fácilmente, pero en la medida que van surgiendo inquietudes, bienvenidos son. Listo, vamos a iniciar entonces nuestro curso de fundamentos de la norma ISO 37001, versión 2016. Hace un momento en la introducción el ingeniero Alberto hacía la precisión de la versión de la norma porque podemos ver que si le está acompañado de NTC ISO, puede ser que esté en versión 2017, realmente la misma norma, solamente que la NTC, la traducción, está la traducción a español, es la versión 2017, pero en sí es la misma norma. Bueno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar revisando dentro de estas 16 horas? Vamos a estar revisando unos temas claves que vamos a abordar acerca del concepto como tal asociado al soborno. Vamos a estar revisando cuáles son esas relaciones, esa relación que tiene el soborno con la corrupción y porque esta norma no es una norma de sistema de gestión anticorrupción, sino vamos a entender por qué es soborno específicamente, entendiendo que el soborno es uno de los delitos, si podemos tipificarlo de esta manera, que contribuyen a la corrupción. Otros pueden ser el fraude y otros más que tenemos. Incluso en Colombia nosotros tenemos tipificados 2 delitos que podrían estar asociados al soborno directamente, que puede ser la concusión o el cohecho. Pero básicamente vamos a ver a la luz de esta norma cómo se relaciona el soborno o cómo podríamos usar este sistema de gestión antisoborno como una herramienta muy útil y muy efectiva, incluso muy eficaz para poder aportar a la lucha contra el soborno, contra la corrupción, perdón. Vamos a estar hablando también de los riesgos de soborno asociados
a distintos enfoques y vamos a ver que en esta norma particularmente los riesgos o la forma de entender los riesgos de soborno de pronto es un poco distinto a otros sistemas de gestión. Ahorita ustedes estaban mencionando, ya tenemos de pronto algunos sistemas de gestión, conocen de algunos, sin embargo, en esta norma vamos a ver que hay unos puntos muy diferenciales con relación a otras normas, que también pueden ser normas ISO. Vamos a ver algunos escenarios de soborno asociados a lo que la norma indica, frente, por ejemplo, a el personal, cómo debe ser el reclutamiento, qué recomendaciones se tienen frente a la contratación, a la remuneración, a las actividades misionales o propias del objeto de la entidad, qué se debe hacer o qué tratamiento se debe hacer frente a los viajes, donaciones, regalos, a las adquisiciones y en sí a todo lo que puede ser el contexto como tal de la organización. Hace un momento, en la introducción del ingeniero Alberto les mencionó que hay un video introductorio para que ustedes lo puedan revisar posterior, por supuesto, a esta sesión que vamos a tener. Es un video sobre el cual se explica la anatomía y la taxonomía del soborno. Y pues bueno, estos nombres suenan como, y que tiene que ver que esto suena como muy médico con este contexto de la corrupción y puntualmente del soborno. Y es porque básicamente hay que entender cómo es que opera, cómo es que funciona la corrupción y en sí el soborno en nuestro entorno, en el ser humano propiamente, puesto que pues la corrupción no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que esté reciente, que se esté estudiando desde hace poco, de hecho es un fenómeno que data de, puede ser desde nuestros inicios, incluso primitivos. De hecho se han hecho estudios y análisis donde tal vez se ha visto que estas prácticas no son de pronto propias del ser humano, sino que pueden estar en un contexto, en hechos puntuales. Entonces, es un fenómeno que es necesario entenderlo muy bien para poder, asimismo, entrar a implementar normas o buenas prácticas, como por ejemplo el norma ISO 37001. Entonces, en este video, que es bien interesante, ustedes van a poder entender un poco más este contexto, pero pues para hacer un resumen y poder, antes de iniciar como tal, a revisar qué es lo que dice ISO 37001, les cuento que desde hace algunos años, aproximadamente 2007, algunos estudiosos del tema empezaron a analizar, bueno, hemos implementado muchas prácticas alrededor del mundo frente a la lucha contra la corrupción, pero resulta que los eventos de corrupción en el mundo siguen aumentando. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué siguen aumentando si se han implementado prácticas? De hecho, Colombia ha sido reconocido incluso por la OCDE por la implementación de prácticas de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pues es muy común todavía que en noticias estamos encontrando que siguen presentándose hechos de corrupción, puntualmente hechos de soborno. ¿Y por qué sigue pasando? Resulta que es que la corrupción, hablándolo no como soborno todavía, sino como corrupción, como un fenómeno grande, va mutando. Y esta mutación hace que cada vez sea más rápido, que se fortalezca, mientras que las luchas y la práctica, las buenas prácticas, tal vez están quedando un poco rezagadas. Entonces, en más o menos 2007, los estudiosos del tema dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque finalmente estamos frente a un fenómeno que cada vez está perfeccionando, cada vez tiene mejores prácticas, cada vez es hasta más tecnológico. No tecnológico en el sentido de vamos a digitalizar, por ejemplo, es que el soborno, en caso de un soborno o un fraude como tal, no es algo que esté documentado, no es algo, de hecho, los posibles hechos de soborno ni siquiera ocurren en las instalaciones de las organizaciones. Lo más probable es que ni siquiera las personas que están directamente relacionadas se encuentren, puede ser que lo hagan terceros, y todo esto hace que sea cada vez más difícil poder identificarlo.
Los contratos, por ejemplo, frente a un contrato, pues muy difícilmente un hecho de soborno se va a identificar en una auditoría de un contrato, porque normalmente son contratos que los han realizado incluso hasta especialistas en este tema para evitar que se puedan presentar algunas alarmas. Entonces, son hechos que son muy complejos. Y en este momento, cuando los expertos empiezan a analizar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay una conclusión muy interesante y es que si tenemos un problema tan grande, no podemos irnos de frente al problema. Las estrategias tanto administrativas como las militares dicen, bueno, si usted tiene un enemigo muy grande, un problema gigante, usted no lo puede abordar todo al mismo tiempo. Tiene que abordarlo por partes. Tiene que empezar a cerrarle las puertas a ese enemigo tan grande. Tiene que empezar a acorralarlo, porque en el momento que se empieza a acorralar al enemigo que tenemos, de pronto se empieza a debilitar, empieza a actuar de forma desordenada, se empieza a desintegrar, a descomponer en sí. Una de las puertas de la corrupción justamente es el soborno. Por eso es que surge esta norma, entre otras cosas, de gestión frente o antisoborno. Porque si cerramos esta puerta del soborno, vamos a empezar a acorralar a este enemigo grande que es la corrupción. De hecho, vienen otras normas, se están analizando otros sistemas de gestión, como por ejemplo el sistema de gestión antifraude. Ese es otro de las formas de atacar a este enemigo grande que es la corrupción. Por eso es que vamos a hablar en nuestras 16 horas de sistema de gestión antisoborno. Pero como les digo, pueden revisar este video que va a estar en la plataforma, donde está mucho más al detalle toda esta información y se explica por qué es que llegamos a este punto de soborno. Bueno, también vamos a estar hablando de los controles para el soborno. Vamos a hacer un énfasis especial en la gestión de riesgos de soborno. Seguramente tenemos información de riesgos de corrupción, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos ver estos riesgos de soborno que pueden aportar a esa determinación de riesgos de corrupción? Vamos a revisar también qué es la debida diligencia en este contexto. De pronto vamos aquí al inicio les decía, bueno, hay que revisar, tener mente abierta porque vemos muchos conceptos y esta debida diligencia es entendida más como hacer un mejor conocimiento y detallar aún más los riesgos, en este caso de soborno, para entenderlos mejor y pues asimismo poder establecer mejores controles. A ver, entonces, ¿cuáles son esos controles que la norma ISO 37001 propone para poder hacer esta gestión antisoborno? Bueno, algo importante para que de pronto lo tengamos en contexto, ¿qué es la corrupción? La corrupción, pues este término en sí es un término que en Colombia se adoptó perdón, un segundo acá. Se adoptó esta definición que está acá, que dice que es el abuso del poder mediante la acción u omisión para generar un beneficio indebido a un particular. Esta definición es la definición que nos da la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia. Esta definición es una adaptación de la definición que proporcionó las Naciones Unidas. En Colombia, lo que pasó fue que se le añadió estas dos palabras, acción u omisión. ¿Por qué? Porque un funcionario sencillamente podría no hacer nada, no decir nada, para favorecer. ¿Listo? Por eso les decía la semana pasada que la idea mía es presentarlo en preescolar el 12, cosa que ya hayamos salido de parceles. Por eso es que no quiero que sea esta semana, por eso quiero que sea el 12. O sea que los parceles van del 8 al 11. O sea que de 6... Diego, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Listo, ya lo cerré acá. Muchas gracias. Listo. Les decía, una persona que esté en una posición de pronto privilegiada, una posición privilegiada no necesariamente tiene que ser un alto cargo, un alto mando o un cargo de poder dentro de una entidad, dentro de una organización. Una posición privilegiada sencillamente puede ser un
una posición donde pueda beneficiar a otra persona. Que si el beneficio es pequeño o es grandísimo, eso es otra cosa. El beneficio podría ser tan sencillo como poder tener una información, unas copias. De pronto si la persona está estudiando y dice yo necesito imprimir mi tesis y pues sencillamente hay unas hojas ahí en la entidad, hay una impresora, nadie me va a decir que no, pues yo imprimo mis documentos personales allí y listo, no pasó nada. Esta persona hace referencia a esa posición privilegiada, no necesariamente tiene que ser una posición de alto rango, sino que sencillamente es una persona que puede acceder a ese recurso, que si ese recurso es de alto impacto para el presupuesto de esa organización, puede ser que no, pero finalmente está haciendo un uso inadecuado del recurso. Entonces puede ser que ese caso sea algo muy sencillo, muy tal vez efímero, no se tiene muy en cuenta, pero resulta que eso sigue siendo una escala de una pequeña proporción de corrupción. Por supuesto, en nuestro país hemos tenido muchísimos casos de corrupción que son alarmantes y que son donde decimos, no, pues es que las 3 hojas, las 5 hojas, las 50 hojas que tomaron para imprimir un documento personal no se compara. Pues claro que no se compara, pero resulta que ahí es donde empieza el problema. Es porque empezamos a naturalizar estos hechos. Empezamos a decir que son 50, que son 3 hojas, que son 10 hojas que imprimí en un documento personal. Tal vez eso no es mucho. Cuando se empieza a justificar estos actos es cuando empieza toda esta problemática. ¿Por qué? Porque el naturalizarlos es como, por ejemplo, no, pues voy en mi vehículo y de pronto tengo una infracción, cometo una infracción, llega la gente de tránsito y pues si yo le doy 50.000 razones, pues eso no es tanto comparado que tengo que pagar un comparendo que no sé, puede costar 800.000 pesos, 400.000 pesos, lo que sea, pero pues es que los 50 frente a los 400, 800 es más poquito. Y resulta que es que no, mire que para ganarme esos 800 tengo que trabajar cuántos días, mientras que pues los 50 pues de pronto me queda más fácil. Entonces empieza a justificar, a decir, bueno, no, resulta que es que yo cometí la infracción porque pues no sé, de pronto tenía que llegar pronto, temprano a un lugar, porque el trancón, porque la ciudad está llena de no sé, de semáforos, de huecos, de cosas, y todo es un complique, entonces por eso cometí la infracción, y empieza a justificar y justificar y justificar. Ahí se justifican de pronto esas acciones o esas omisiones que pueden llevar no solamente a un acto de soborno, sino que empiezan a tejer esa red de corrupción. Entonces, por eso también es importante entender cómo este fenómeno se da dentro de nuestros entornos, visto desde el punto de vista de ISO 37001 al interior de nuestra organización, teniendo en cuenta que como tal el soborno puede estar compuesto de algunas acciones, que son las que vemos hasta en este costado de acá. El simple ofrecimiento, el ofrecer. Entonces, cuando llega la persona a la que le dice, tenga su vehículo porque usted acaba de cometer una infracción y simplemente le ofrece los 50.000 a la gente, ahí ya hay un soborno. No necesariamente el soborno tiene que ser aceptado para que sea un soborno. El solo hecho de ofrecerlo de por sí ya es un soborno. Entonces, ¿qué es lo que busca esta norma? Esta norma no busca evitar 100% el soborno. Ese no es el enfoque es poder trabajar sobre estas 5 acciones. ¿Cómo podemos prevenir que se ofrezca el soborno? ¿Cómo se puede prometer? Además, bueno, otra cosa importante es que no necesariamente el soborno es económico o en dinero, ¿no? El soborno también puede ser un beneficio como tal. Resulta que de pronto estamos trabajando en el área de contratos y sencillamente ese contrato, si le quito algunas cositas, puede ser que favorezca a un familiar. Entonces, sencillamente,
le digo, bueno, si yo le hago, si le cambio le modifico esta cláusula, este requisito, o pongo este otro requisito para que usted sea el único o de los pocos que tienen la manera de cumplirlo, que le prometo que le voy a entregar parte de ese contrato, o le solicito, le digo, bueno, si usted me ayuda con eso, yo le voy a ayudar con otras cosas, un intercambio de favores. Puede ser que no sea una transacción económica propiamente, pero sí una transacción de favores, por decirlo de alguna manera. Yo le prometo que si usted me ayuda con esto, yo le voy a pagar la educación a su hija o a su hijo en un colegio bien prestigioso o en una universidad muy prestigiosa. Esos son sobornos. Todas estas acciones de soborno, que por supuesto pueden normalmente y siempre serán ilegales, son indebidos, apoyan o contribuyen a esta corrupción. Pero pues también tenemos otras acciones que por ejemplo puede ser el fraude. El fraude es poder inducir o poder llevar a que se cometa algún error. También están las acciones dolosas, que es básicamente tener por decisión propia, sin interacción de un agente externo, un acto ilícito. Básicamente, siempre en estos hechos, tanto de soborno, de fraude, de acción dolosa, que se enfocan a esa corrupción, van a tener al final un beneficio ilegal para alguien, para unos, para varios. Y en este contexto, vamos a tener varios detrimentos, no solamente un detrimento en la imagen, puede ser en lo económico, sino que pues pueden ser varios enfoques en los cuales se puede perjudicar no solamente una organización, sino a un país cuando se tienen estos actos de corrupción. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, gracias. Listo, vamos a hacer un ejercicio pequeño por acá, antes de continuar. Entonces, permítanme un segundo. Les voy a escribir acá en el chat una página web para que por favor ingresen. Cuando ingresen, les va a pedir un código. También lo voy a escribir acá. Listo. No sé si ya lograron ingresar. Igual el código está acá. Es este, 66. Bueno, la página la voy a leer tal cual como está. www.menti.com. Y el código es 667022. Listo. Cuando ya ingresemos, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias del soborno? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas consecuencias del soborno? Son unos minutos para que puedan contestarla.
Listo, ya tenemos por acá algunas respuestas. Vamos a revisarlas. Entonces, bueno, en el chat nos dejaron una: detrimento patrimonial, riesgo reputacional, deficiencia en procesos. Muy bien. Voy a leer otras que nos dejaron por acá. Dice, pérdida en el radar de los recursos en el marco de los sistemas legales. Claro que sí. De hecho, esa pérdida de recursos conlleva, es una cadena, ¿no? Conlleva a otros detrimentos. Está la inequidad económica social, la adquisición de bienes o servicios inadecuados para la entidad, generando impactos económicos adversos en la función pública. Exacto, ese es uno de los grandes impactos que tenemos y de hecho es una de las realidades que tenemos nosotros de frente en nuestro país. Inequidades, diferencias en la prestación de servicios, intereses particulares por encima de los generales, la injusticia, pobreza, claro, todos esos son impactos. El poder, la necesidad, la ignorancia, la mala imagen de la entidad, cárcel, mala reputación, pérdida de imagen, pérdidas financieras, la falta de ética, la impunidad, engaño, desigualdad, incumplimiento de normas. Este incumplimiento de normas es una de las consecuencias también bien relevante, porque cuando hay un acto o un hecho de soborno, por ejemplo, cuando le he dicho tal vez al que supervisa, al interventor del contrato, cuando le digo, bueno, mire, yo le voy a dar a usted mensualmente le voy a pasar un dinero, tal vez para que le aumente su salario, no su salario, sus ingresos. ¿Cuál va a ser la ética cuál va a ser la capacidad de esta persona, de este funcionario, para poder exigir que se cumpla con las normas de pronto que se deban cumplir, legales, técnicas, para el desarrollo de ese contrato? Tal vez hasta por temor deja de solicitar el cumplimiento. ¿En qué momento yo le solicito y pues qué tal me exponga públicamente a que yo le he estado recibiendo sobornos? Entonces se convierte en un tema bien complejo porque el que supervisa no puede cumplir con su función, el que tiene que estar verificando que se cumplan esas normas, esos presupuestos, pues no tiene ni siquiera la autoridad para poder hacerlo. Y así quisiera, tal vez otros factores se lo van a impedir. Seguramente un perjuicio para alguna persona, porque esta mala práctica puede perder la posibilidad de acceder a un cargo por méritos, claro. Ahí viene todo el detrimento, por esto es una cadena, ¿cierto? La afectación reputacional y económica, el deterioro de sistemas y organizaciones, fomenta la desigualdad, mala reputación por la organización y la pérdida de clientes, la desconfianza en las personas, el entorno que nos rodea, trabajo, relaciones personales, claro, también afecta mucho la credibilidad que tiene la ciudadanía frente a las entidades, a las organizaciones, mala reputación en la entidad, la desconfianza, la insuficiencia de recursos, todo esto que ustedes han dicho acá, sanciones fiscales y disciplinarias, claro, todo esto que ustedes han escrito acá está muy bien orientado, de hecho todas esas son consecuencias, y si nosotros llevamos estas consecuencias a una escala un poco más amplia, ¿en qué lo podemos empezar a redundar? Entonces tal vez podemos estar hablando de unas consecuencias con un enfoque económico, ¿cierto? Por toda la pérdida de recursos y demás, en un enfoque social, porque cuando hay desigualdad, pues se generan efectos como bueno, la pobreza como tal, se genera lo que ustedes por acá, alguien registró, esa imposibilidad de acceder a un cargo por méritos, es decir, que afecta a esa ayuda a que se genere más esa descomposición social. Entonces tenemos factores económicos, sociales, y hay otro componente que también se ha afectado. ¿Cuánto le cuesta al país cada año atender los riesgos de desastres por desbordamiento de quebradas, porque la vía hubo un derrumbe? Hace pocos, muy reciente, se vivió el cierre, por ejemplo, de la vía al Llano. ¿Cuántas pérdidas económicas no generó ese cierre para esta región?
muchísimos. Derrumbes, y entre otros muchos factores ambientales. Entonces, ¿qué pasa si estamos afectando esos tres componentes? Esos tres componentes son los componentes del desarrollo sostenible. Dejar de compartir, nuevamente me vuelvo acá. Esos tres componentes son los componentes del desarrollo sostenible. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos afectando el desarrollo sostenible de un entorno, de un país? Pues seguramente vamos a tener muchísimos efectos a nivel, no solamente como entidad, sino a nivel país. Por eso es tan importante empezar a tejer desde las organizaciones, desde las entidades hacia afuera. ¿Qué pasa cuando no se puede ejercer de pronto un cumplimiento, un contrato? Los sobornos normalmente no se pagan de las utilidades, se pagan del mismo presupuesto. Lógicamente el presupuesto no va a decir ítem soborno, por supuesto que eso no va a pasar, ¿cierto? Pero seguramente ese dinero del soborno no va a ser del que vaya a recibir el dinero, el que reciba el pago del contrato, no va a salir de ahí seguramente. Es decir, sí sale el pago, pero la utilidad de esa empresa, de esa persona, no se va a afectar, con mucha seguridad va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que esos recursos que se debían destinar para unos buenos materiales tal vez ya no va a ser así. Para el cumplimiento de pronto de unos tiempos específicos no va a ser así. Para pagar unos salarios que tal vez eran los salarios justos y equitativos tampoco va a ser así. Entonces, por eso también decimos que afecta de cierto modo la equidad, que se genere inequidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no podría este contratista, este dueño del contrato no va a poder pagar ese salario, que es el salario de pronto, que de pronto merecía ese profesional por su experiencia y demás, sino que sencillamente tiene que recortar para poder de ahí sacar y pagarle soborno. Entonces todo esto se empieza a descomponer. Es por esto que es tan importante poder abordar esta temática y poder entender bien cómo es que funciona y opera y las consecuencias que puede tener ese soborno dentro de las entidades. Voy a volver a compartirles la presentación, un segundo. Discúlpame, Ana María, Sí. Diana Piñeros tiene levantada la mano. Por acá no la veo levantada, no sé, no, por acá no. Pero no sé, ¿existe alguna inquietud? No, no, señor. No, yo no. Ah, perfecto. No, podemos continuar. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahorita, bueno, también les estaba comentando, este es el triángulo de la corrupción. Corrupción, no necesariamente soborno, pero pues lo extrapolamos. Y es que realmente hay un tema clave que es la autojustificación. Entonces, por eso no van en la norma y más adelante la vamos a empezar a revisar. Hay un componente de controles hacia las personas, porque puede ser que en la medida que la persona se empieza a autojustificar estos actos, se empiezan a normalizar, pues para esta persona. Si de pronto en el primer intento de soborno al agente de tránsito, el agente de tránsito dijo, bueno, sí, yo le recibo los 50,000, tal vez ya, pasó el susto del primero y le vuelve a ocurrir, ya está más confiado que lo puede volver a hacer. Y así se empieza a generar hasta que se convierte en algo hasta normal. Es normal y nosotros de pronto lo escuchamos en el común. Es común de pronto, o es tan natural, algo tan sencillo como lo que les mencioné, de pronto imprimir el trabajo personal en la organización. Es algo tan natural. O en el espacio laboral empezar a revisar y consultar temas tal vez en internet que no corresponden al trabajo. Es tan natural. Entonces hay una autojustificación, pero también puede existir una necesidad. ¿Qué pasa cuando tenemos la necesidad? Cuando está la autojustificación, esto no es tan grave, y cuando hay la oportunidad, es muy probable que se presenten estos hechos que no queremos o que queremos combatir. Entonces, ¿qué necesitamos? Poder abordar estos tres ejes. Revisar por qué se puede presentar estos hechos puntualmente de soborno dentro de la entidad, cómo podría darse, y es que resulta que es bien particular.
porque definitivamente el contexto de una entidad, de una organización puede ser muy distinta a la de otra. Entonces puede ser que los hechos de soborno sean distintos y sean muy específicos para un tipo de entidad que para otra. Y pues la autojustificación, sí viene de este contexto y por eso los invito tanto a revisar este video de anatomía y taxonomía del soborno, porque ahí vamos a entender que definitivamente puede ser que en el ser humano, desde que nace, tal vez no tenga ninguna intención, pero resulta que esto sí se puede aprender rápidamente. Y en la medida que se aprende, pues va quedando al interior del ser humano. Entonces hay que revisar y trabajar cómo esa autojustificación se puede ir eliminando. Bueno, ya, pues varias de las consecuencias puntuales del soborno, lo vimos hace un momento. Por supuesto que socava el buen gobierno. No es posible que un funcionario, una persona pueda ejercer sus funciones cuando hay de por medio actos de soborno. También obstaculiza el desarrollo, ¿no? No solamente el desarrollo de una organización, sino que pues en cadena y en cascada puede obstaculizar el desarrollo de un país. Y si no lo queremos llevar tan rápido a un país, si nosotros lo vemos en pequeñas escalas, ¿qué pasa cuando se generan estos actos de soborno en una entidad? Después esta entidad se puede ir escalando, afectar, tal vez es un municipio, un departamento, y vamos a llegar con seguridad a afectar el desarrollo del país. También erosiona la justicia, entonces hay muchos casos y los hemos visto en nuestro contexto nacional. Y no solo ocurre aquí en Colombia, ocurre en muchos países, por eso es que existe esta norma, que es una norma internacional, donde expertos del mundo lo han revisado, porque definitivamente es un hecho que, bueno, ¿y qué pasó con eso? Y entonces vemos en noticias, resulta que se desaparecieron tantos recursos tan importantes, pero la persona, ¿cómo así que? Pues no pasó nada. Sigue, incluso puede ser que por mucho sale la noticia, al mes no, ya como que no pasó nada, y se vencieron términos y tampoco pasó nada. Y entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Pues mire que hay un caso de pronto de desvío de dinero tan importante y como que, bueno, no pasó nada. Alguna vez escuchaba a alguien relacionado con este tema que decía, mire, lo que pasa es que en un hecho de soborno o en un caso de estos, si tengo que pagar 3 años de cárcel, pues los pago. De hecho, sé que puede pasar por esto. Pero resulta que lo que voy a, entre comillas, a ganar en ese soborno, no me lo voy a ganar ni siquiera en 10, 15 años de vida laboral activa. Pues prefiero pagar 3 años de cárcel y al final, pues, voy a tener de pronto un recurso allí para mi familia, una seguridad. Esos son los efectos que podemos tener. Por supuesto, aquí la estrategia no es solamente implementar todas estas buenas prácticas. De hecho, se está fortaleciendo cada vez más la justicia, particularmente en nuestro país, frente a estos actos. Cada vez es más fuerte la investigación, las penas y demás. También obstaculiza el alivio de la pobreza. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, para no ir tan lejos en nuestro país, cada año ocurren estos fenómenos de desastres? Tenemos de pronto, para no ir tan lejos, San Andrés hace poco, ¿no? En el presupuesto, sí, claro, tenemos nosotros en nuestro país la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, por supuesto que tienen un presupuesto, pero con seguridad estos presupuestos no están incluyendo cuánto puede costar la atención, por ejemplo, lo que ocurrió en San Andrés el año pasado. Como el presupuesto es uno solo, pues si el presupuesto ya está dado, pues de dónde se tendrá que tomar. Se tendrá que tomar tal vez de la educación, de la salud, de otros presupuestos para poder solucionar o atender estas necesidades. ¿Y qué pasa? Que se empieza a deteriorar esos otros rubros
Todos estos efectos básicamente van a contribuir en pérdidas que pueden ser económicas. Por ejemplo, una de las cifras del Banco Mundial es que se pierde $1 trillón. $1 trillón es muchísimo dinero en estos actos de soborno en el mundo. El año pasado, como no hay una contabilidad de los sobornos, ¿cierto? No hay una contabilidad, no hay algo donde quede registrado, eso no se transa en el mercado como un bien. Sin embargo, se hacía una proximidad de cuánto podía ser lo que se perdía en soborno en nuestro país. Y las cifras realmente son escandalosas. Es muy alto hablar de un 20-30% de un presupuesto que se desvía en estos sobornos. Y a la vez esto va a generar una cantidad de efectos como pérdidas de vidas. ¿Qué pasa cuando no se puede hacer una buena obra, en el caso de una obra, una infraestructura de nuestro país? Pues que se pueden perder vidas. ¿Qué pasa si los recursos que están destinados para poder desarrollar programas, supongamos algo que es una problemática también en nuestro país, la seguridad vial? ¿Qué pasa si esos recursos para fomentar esa seguridad vial no se pueden destinar? Sencillamente lo que va a pasar es que no se pueden desarrollar, se van para atender otras cosas y se pueden perder vidas allí. Hay pérdidas de bienes, se aumenta la desconfianza en las instituciones, se fomentan los mercados que no son justos, entonces, pero porque siempre esta empresa se gana todos los contratos y todas las licitaciones. Ah, bueno, sí, porque tiene experiencia y demás, pero resulta que también hay, por otra parte, vemos noticias que en la obra pasan tales retrasos, que los materiales no fueron los adecuados, y les pasan cosas, pero porque siempre sigue siendo la que queda. De pronto, por actos de soborno. Básicamente, todas estas son consecuencias que se pueden dar en estos hechos de soborno. ¿Listo? ¿Está acá alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, vamos a empezar a revisar qué nos dice la norma ISO 37001 en la versión 2016, o recuerden que también la podemos ver como 2017, sin embargo, siempre va a estar escrita de esta manera en ETC, que es la norma técnica colombiana, la traducción para nosotros en Colombia. Pero la norma como tal fue emitida por la organización ISO en el 2016. Bueno, esta norma, como todas las normas que son emitidas después del año 2012, tiene una estructura de alto nivel. ¿Qué es una estructura de alto nivel en las normas ISO? Quiere decir que es una norma que tiene un enfoque que puede estar fácilmente relacionable o integrable con otras normas ISO. No quiere decir que tengan los mismos requisitos, y esto es importante precisarlo. Quiere decir que, por ejemplo, todas estas normas van a empezar con el capítulo 4, que es donde empiezan los requisitos. Del capítulo 0 al capítulo 3 es información del campo de aplicación, de las definiciones, entre otros. Sin embargo, en el capítulo 4 inicia propiamente los requisitos, van del 4 al 10. La estructura en anexo SL quiere decir que si, por ejemplo, yo tomo una norma como ISO 9001, también veo el capítulo 4, veo el numeral puntual 4.1 y habla del contexto de la organización. Pero no quiere decir que si yo tengo un sistema de gestión de calidad, ya dé por hecho que aquí ya lo cumplo, porque aquí también esta norma tiene el requisito de analizar el contexto, pero con otra perspectiva, desde el punto de vista de nuestro sistema de gestión anti-soborno. Entonces, la estructura de alto nivel también lo que permite es facilitar el lenguaje. Las definiciones, los términos son similares y comunes en la norma. Esta norma tiene requisitos específicos frente al soborno, no frente a otros delitos como, por ejemplo, el fraude. Yo ahorita les decía, el foco grande es la corrupción, ¿cierto? Pero esta corrupción tiene varias puertas. Esta norma nos va a permitir abordar una de esas puertas de entrada, que es el soborno. Este modelo podría
tenerse en cuenta para otros delitos como por ejemplo el fraude. Sin embargo, está diseñada puntualmente para la corrupción. Perdón, para el soborno, Esta norma, como todas las normas ISO, es genérica, es decir, esta norma no contiene requisitos específicos o expresos para algún tipo de organización. De hecho, es una norma que puede ser implementada por organizaciones del Estado, públicas, pero también privadas. De hecho, hay varias organizaciones que se han certificado en CMD del contexto privado, bueno, también público. Esta norma tiene unos requisitos para poder establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. ¿Esto qué es? Que tiene un enfoque de ciclo PHBA, de mejoramiento. Primero lo planeamos, luego lo implementamos, tendremos que hacer verificaciones. ¿Qué es verificar? Entonces verificamos que todo esto que se esté ejecutando de acuerdo a lo que se planteó o lo que se planeó, y que al final lo que vamos a hacer es evaluar y tomar acciones para mejorarlo, para corregirlo. Los sistemas de gestión, y de hecho cualquiera, no solo este, necesitan irse perfeccionando, van cambiando. Entonces lo que aquí nos dice, hay que cerrar todo este ciclo. Este sistema, como cualquier otro sistema de gestión, puede ser independiente o puede estar integrado a otros sistemas de gestión. Las organizaciones, de hecho, siempre tienen varios sistemas de gestión, independiente que tengan certificaciones o no, seguro que tienen sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque seguramente existen unos procesos que van a permitir lograr unos objetivos dentro de las organizaciones. Esta norma es una norma de carácter voluntario. Esta norma no es, en nuestro país por lo menos, no es una norma de obligatorio cumplimiento. Sería muy bueno que así lo fuera, ¿no? Sería algo muy ganador para el país. Sin embargo, es de carácter voluntario. La norma como tal. No existe aún algún requisito legal donde diga que para las entidades o para las empresas de X sector, no. Es obligatorio certificarse en ISO 37001, no existe. Por lo tanto, pues esta es una iniciativa voluntaria. Algo importante que también se tiene en cuenta en todas las otras normas ISO es que las notas, la norma tiene requisitos y tiene notas. Más adelante vamos a estar revisando eso. Pero las notas son informativas, no son requisitos. Cuando vemos en la norma que dice nota, esa nota es algo para contextualizarnos, pero no es un requisito propiamente. ¿Listo? Esta norma tiene muchos requisitos, de hecho todas las normas son así, tienen requisitos individuales, tienen requisitos específicos que son los que vamos a abordar en el desarrollo de nuestro curso. Bueno, algo también para tener en cuenta es que esta norma es amplia frente a lo que se podría abordar frente al soborno. Como les decía, no necesariamente al sector público, sino también podría ir al sector privado, a estas organizaciones sin ánimo de lucro. Podemos analizar y es conveniente revisar cómo se da el soborno dentro de la organización frente a las personas, incluso las personas que actúan en nombre de la organización. También hay que revisar cómo los distintos socios de negocio podrían afectar o interactuar a que se puedan desarrollar estos hechos de soborno. Más adelante vamos a hablar un poco más de cuáles son esos socios de negocio, quiénes son o a quiénes tenemos en cuenta allí. Vamos a ver también cómo es que podemos definir el soborno, porque si nosotros revisamos, por lo menos en nuestro país, no hay una definición en términos de pronto de requisito legal, o sea, no existe ninguna resolución, decreto, ley, norma que defina qué es soborno. Entonces vamos a revisar la definición de soborno que nos proporciona ISO 37001 y es conveniente que la organización pueda definir qué es soborno para esa organización. Bueno, esta, como les decía, solo es aplicable para el soborno. No trata de manera directa o específica otro tipo de delitos, como por ejemplo
el fraude, los delitos como el antimonopolio, la competencia desleal, el lavado de activos, y otras actividades que son prácticas corruptas. También es importante ver que esta norma nos permite contribuir al cumplimiento de las leyes que podamos tener en nuestro país y también de los compromisos voluntarios que la entidad decida poder abordar. Hay otra norma, bueno, esta es la guía, que es el sistema de gestión para el compliance, es decir, que establece los requisitos. Bueno, esta no establece propiamente requisitos, de hecho ahorita está en proceso ya está en el borrador final la norma ISO 37304, que es la norma de sistema para poder hacer la gestión de cumplimiento, que esta pues se basa en principios de buen gobierno, de transparencia, sostenibilidad, y ver cuáles pueden ser esos requisitos asociados al cumplimiento, tanto legal, jurídico, entre otros que puede tener la necesidad una organización, una entidad específica. Vamos a empezar a revisar algunos términos y definiciones para entender de mejor forma esta norma, para poder entender cómo es o qué nos quiere indicar cada uno de los requisitos. Entonces, para poder empezar a hablar de soborno, vamos a ver la propia definición que nos da esta norma ISO 37001. Esta norma nos dice o nos habla de unos hechos, unos actos como tal, que es ofertar, o sea, poder ofrecer un soborno. Por eso les decía, desde el hecho que el agente de tránsito le dice deténgase y la persona dice yo le tengo 50.000 razones, ahí ya hay un soborno. El solo hecho de ofrecerlo. Por eso es que esta norma va enfocada a poder evitar que se pueda presentar. ¿Cómo poder evitar que se presente de pronto ese ofrecimiento? ¿Cómo podemos evitarlo? Por ejemplo, cuando tenemos un público que no se interviene directamente por la organización. Es decir, la organización puede hacer un trabajo de toma de conciencia y algunos controles frente a su personal, pero ¿cómo controlamos al que viene afuera y me ofrece? Entonces hay que revisarlo, hay que entender cómo se pueden dar esas situaciones para poder establecer algunos controles. Nos habla de prometer. Yo ahorita les ponía un ejemplo de yo le prometo que le voy a pagar toda la carrera a su hija, a su hijo. Entregar propiamente, aceptar o solicitar. Estos 5 tengámoslos muy presentes porque estas palabras van a ser muy útiles cuando estemos empezando a analizar los riesgos de soborno, porque no necesariamente o no se limita únicamente a entregar y aceptar, porque muy comúnmente se trabaja sobre estos dos, entregar y aceptar. Entonces, yo pedí, pero no me dieron, entonces no hay soborno. No, el solo hecho de solicitarlo ya es soborno. Entonces, hay que tener en cuenta estos 5. Estos 5 los vamos a estar trabajando y tocando durante todo nuestro curso. El ofrecer, el prometer, el entregar, aceptar y solicitar. En estas 5 formas se puede presentar el soborno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar? Una ventaja indebida. Indebida porque de entrada ya es ilegal. Si yo estoy solicitando algo que me corresponde, pues seguramente es algo legal y no hay soborno. Si yo estoy aceptando un pago o demás, pero que es legal, pues no hay soborno. Es soborno cuando es indebido o no corresponde. ¿De qué? De cualquier tipo de valor. Este valor puede ser financiero o no financiero. Hace un momento les decía, puede ser un intercambio de favores, puede ser un beneficio, puede ser algo que no necesariamente se transe en dinero. Ahora, puede estar directa o indirectamente entre el que recibe y el que entrega. Entonces, por ejemplo, muchos hechos de soborno ocurren incluso fuera de las instalaciones con personas que ni siquiera son las directamente relacionadas.
como el representante del del que entrega y el que acepta. Entonces, puede ser que no esté necesariamente relacionado con la ubicación. Y por esto es que el soborno se vuelve un poco más complejo para poder detectarlo. Porque ¿cómo se detecta algo que ni siquiera ocurre en las instalaciones de la organización? El soborno no ocurre, no se deja en actas firmadas de soborno, ¿cierto? O sea, hoy vamos a negociar el soborno y dejamos el acta escrita de cuáles son los compromisos de cada uno. Eso no va a pasar, ¿cierto? El soborno tampoco va a ocurrir en la sala de reuniones de la entidad donde hay cámaras y donde posiblemente hasta micrófonos hay. Eso no va a pasar ahí, ¿cierto? Ocurre incluso fuera de las instalaciones, incluso puede ocurrir en países distintos. Y también hemos visto noticias acerca del tema. Puede ser que se hagan en ciudades, en lugares distintos. Entonces, no necesariamente tenemos que analizar el soborno, el ofrecimiento que puede ocurrir dentro de las instalaciones, sino también hay que ver qué más puede ocurrir afuera. Por supuesto, cuando hay estos hechos, estamos haciendo violaciones a las normas aplicables. Básicamente, entonces, acá va a haber un incentivo o una recompensa para que esa persona pueda actuar o dejar de actuar. Recuerden que les decía que la omisión también, pues dentro de la definición de corrupción está la omisión, pues en el soborno, en esta definición de ISO 37001, también se contempla, porque finalmente el dejar de hacer algo, por ejemplo, dejar de supervisar un contrato, dejar de supervisar un presupuesto, es sencillamente, como decimos coloquialmente, hacernos de la vista gorda como que esto aquí no pasó nada, puede ser un hecho de soborno. Ahora, toda esta definición es necesaria, así como lo estoy diciendo acá, partirla, fraccionarla y poder entenderla para la organización. De hecho, una de las sugerencias, uno de los primeros pasos es poder definir qué es soborno para la organización. Porque la organización tiene que tener lo suficientemente claro qué es un soborno. Entonces, primer paso, que se pueda definir qué es soborno, que la organización, la entidad pueda definir soborno para su organización. Si bien se pueden basar de esta de 37001, que sería lo ideal, y por supuesto, como les digo, siempre revisar estos 5 elementos, el ofrecer, el prometer, entregar, aceptar o solicitar, y poder describir qué sería soborno para la organización. ¿Listo? No sé si ahí tienen alguna duda, alguna inquietud frente a este concepto. ¿Ninguno? Bueno, voy a continuar. No, señora, gracias. Bueno. Bien, ¿qué es una parte interesada? Entonces, una parte interesada en estas normas ISO se define como cualquier persona u organización que puede afectarse, verse afectada o incluso percibirse como afectada por una decisión o actividad de la organización. Vamos a ver más adelante que en los requisitos de la norma está poder identificar qué es una parte interesada. Más bien dice es definir quiénes son las partes interesadas. Es una parte interesada, recordando, puede ser una persona o una organización. Y es importante tener en cuenta estas partes interesadas, porque vamos a ver que las partes interesadas podrían estar involucradas en alguno de estos 5 actos, ¿no? Tal vez ofrecer, solicitar. Entonces hay que analizar quiénes son las partes interesadas. Además, también visto desde otro punto de vista, porque es que las partes interesadas pueden tener requisitos. Si yo hago un convenio de pronto interinstitucional y resulta que esa otra parte interesada tiene en cuenta, no sé, supongamos que ya estén incluso hasta certificados en ISO 37001, seguro que tiene requisitos y seguro que le va a hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es que todas estas partes interesadas, si vamos a hacer algún tipo de vinculación, no represente riesgos de soborno. O mejor, que si lo representa, pues puedan ser tratados, puedan ser abordados. Esta norma no busca que el riesgo sea cero. O sea, eso no va a pasar. No vamos a decir que una empresa se certifica
porque su riesgo de soborno es cero. Eso no es así. Lo que sí va a pasar es que tiene claro cuáles son sus riesgos. Tiene claro cuáles son sus focos donde tiene que prestar atención. Y también lo que va a pasar es que tiene claro los controles. Y los controles vamos a ver que tienen que ser coherentes y suficientes frente al riesgo. Por ejemplo, entonces, de pronto decimos que el control es implementar unas cámaras de seguridad, pero yo les acabo de decir que la reunión donde, hablemoslo, entre comillas, se negocia el soborno, donde se acepta el soborno, donde se paga el soborno, no va a ser en la sala de juntas donde hay cámaras, eso no va a pasar. Entonces, ¿hasta qué punto la cámara de seguridad realmente es un control eficaz frente a un hecho de soborno? Como que lo ponemos un poco en duda. Entonces, vamos a ver que esos controles tienen que ser acordes y apropiados para esos hechos. Entonces, cuando la organización entiende bien cómo es que se puede desarrollar estos hechos de soborno, cuáles son los riesgos asociados a esos hechos de soborno y cuáles son los controles apropiados, ahí en ese momento es que la organización va a desarrollar toda su gestión y va a decir, me puedo certificar. Como les digo, no es llevarlo a cero, porque el riesgo no va a ser cero. Que se controle, eso es otra cosa. ¿Listo? Requisito. Pues un requisito básicamente es una necesidad establecida y que pues es obligatorio para la organización. ¿Requisitos de cuáles? Requisitos de la norma propiamente. Hay requisitos de partes interesadas, entonces aquí empezamos a hilarlo con quiénes son mis partes interesadas, porque puede ser que una persona o una organización tenga requisitos expresos frente a estos asuntos de soborno o, por ejemplo, en Colombia lo tenemos particularmente frente a corrupción, pero de pronto como les digo, una de las formas de corrupción es el soborno, podemos relacionarlo. También algo importante tener en cuenta que es un sistema de gestión, porque decimos, bueno, este es un sistema de gestión, ¿no? Sistema de gestión anti-soborno, pero ¿qué es un sistema de gestión? Propiamente un sistema de gestión son todos esos elementos, procesos que se relacionan para poder establecer unos objetivos, unas políticas, unos objetivos y unos procesos. Entonces yo tengo una política, ¿cierto? De esta política se desprenden o se relacionan unos objetivos. Pero para que esos objetivos se puedan desarrollar y puedan darse, seguramente se necesitan unos procesos. Esos procesos desarrollan a través de un flujo de entradas y salidas una serie de actividades para al final devolver la cadena, lograr los objetivos y a la vez lograr las políticas. Ese es un sistema de gestión. Algo importante en esta norma es entender muy bien qué es una alta dirección y qué es un órgano de gobierno. Esta norma, como todas las normas ISO, otorga o establece más bien una serie de requisitos asociados a la alta dirección. ¿Pero qué es la alta dirección? La alta dirección es, de pronto, si tenemos conceptos anteriores como el representante de la dirección, no. Esta norma es muy clara y muy específica en decir, mire, la alta dirección es una persona o un grupo de personas. O sea, la alta dirección podrían ser varias personas. ¿Qué hacen? Dirigir y controlar a la organización al más alto nivel. Entonces tenemos que empezar a analizar dentro de nuestra entidad, dentro de nuestra organización, quién es la alta dirección. Quienes dirigen y controlan al más alto nivel esta organización. ¿Por qué? Porque es que de allí se van a desprender una serie de responsabilidades y elementos que se deben cumplir. Pero también hay otro concepto que es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno básicamente es un grupo, pues también de personas, que tienen la responsabilidad y la autoridad sobre todas estas actividades, tienen la gobernabilidad y las políticas de la organización frente a la gestión antisoborno y que le reporta o le informa a la alta dirección y le rinde cuentas a la alta dirección. Acá es útil de pronto
poder asignar, aunque la norma no lo dice así específicamente, pero es una práctica común, poder nombrar un oficial de cumplimiento antisoborno. Así como de pronto existe el oficial de cumplimiento para otras prácticas, puede asociarse como esa figura al oficial de cumplimiento antisoborno, donde básicamente esta persona tiene la responsabilidad de garantizar que todo lo que se define acá se esté cumpliendo, tiene la autoridad para poder verificarlo, para poder requerir informes, para poder, por ejemplo, facilitar cuando hay situaciones de denuncias. Más adelante vamos a hablar de las denuncias y por qué son tan importantes las denuncias. Cuando hay denuncias o cuando hay de pronto alguna alerta, tiene de pronto la autoridad para revisar, analizar, para poder, junto con la alta dirección, poder definir estas políticas, estos lineamientos. Más adelante vamos a hablar un poco más de estos roles de la alta dirección y el órgano de gobierno, qué es lo que debería hacer cada uno. Y aquí se asocia lo que les estaba mencionando de la función de cumplimiento antisoborno, que básicamente es esa persona que tiene esa responsabilidad para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema de gestión. O sea, acá es donde les decía, hace un momento podemos establecer ese rol como de oficial de cumplimiento. Aunque les digo, insisto, la norma no dice nombre de un oficial de cumplimiento, pero sí lo que establece es que se debe establecer las funciones de cumplimiento antisoborno. Entonces es como un símil y de hecho muchas entidades lo hacen así, nombran este oficial de cumplimiento antisoborno. Ahora, ¿qué es la eficacia? Al final lo que se busca es que los controles sean eficaces. Entonces vamos a escuchar mucho esta palabra eficacia. ¿Pero qué es la eficacia? Porque entonces a veces se confunde la eficacia con la efectividad, con la eficiencia. Puntualmente eficacia. Para que exista eficacia se deben dar dos situaciones. Primera situación, que lo que se esté planificando se esté ejecutando. Entonces, por eso ahorita yo les decía, cuando estamos verificando, ¿qué verificamos? Que lo que se planea se esté ejecutando. Pero algo muy importante es que se logren los resultados planificados, que se logre el resultado que se está buscando. Por ejemplo, lo que queremos es fomentar la toma de conciencia y la participación de los trabajadores, de los funcionarios en el sistema de gestión. Para esto podemos inventarnos, no sé, un listado de 10 actividades y entonces en esas 10 actividades hay capacitaciones, hay talleres, hay una cantidad de cosas. Y supongamos que estas están planteadas para hacerlas en 6 meses. Entonces, digamos que empezaron en enero y ya como finalizando junio, por ahí julio, empezamos a analizar, bueno, ¿y cómo nos fue con esas actividades? Evaluemos si esto fue eficaz. ¿Hicimos las 10 actividades? Sí. ¿Tenemos soportes de las 10? Todo se ejecutó. Listo. ¿Logramos el resultado planificado? ¿Ya las personas son más conscientes de este tema? No, porque se siguen presentando hechos o tal vez como que no logramos el resultado. Pues sencillamente ahí no es eficaz. Es eficaz cuando se dan las dos situaciones. Se ejecuta todo lo que se planifica, pero además se logran los resultados que se desean o que se estiman. Entonces el resultado tal vez será tener mayor participación de los trabajadores, de los funcionarios, poder tener un aumento en la toma de conciencia. Ahí cuando tenemos las dos situaciones, ahí sí decimos, es que sí fue eficaz. Otro concepto interesante es que la política, que tal vez todos tenemos claro que una política de pronto es un documento que viene de la alta dirección, donde hay una serie de compromisos. Pero ¿y por qué la política es tan importante? Porque resulta que en la política están las intenciones y la dirección, tanto expresado por la alta dirección o por el órgano de gobierno, para poder definir qué es lo que esperamos frente a esta gestión antisoborno. Y desde allí se empieza a desprender todo. Entonces, yo ahorita les decía la definición de sistema de gestión. Les decía, un sistema de gestión es una política que se encadena a unos objetivos y estos objetivos se encadenan a unos procesos. Entonces, a veces hay malas prácticas que es definir primero los procesos y como que al final, venga, esta norma dice que hay que tener políticas y objetivos y entonces pongamos esta política y estos objetivos.
pues ahí ya estamos mal, porque resulta que lo primero que hay que hacer es definir políticas, objetivos, para luego sí desencadenar esos procesos. ¿Listo? El objetivo hay que entenderlo como un resultado a lograr, no como una actividad. Por ejemplo, la organización tiene como objetivo capacitar a los funcionarios en detección del soborno o en reportes de soborno, de hechos de soborno. ¿Será que realmente el objetivo de la organización es capacitar a los funcionarios? ¿O más bien qué es lo que busca con esas capacitaciones? Tal vez lo que busca es abordar unos riesgos, tal vez lo que busca es poder identificar o tener esas denuncias, esos reportes, esa retroalimentación de sus trabajadores. Tal vez ese sea el objetivo, pero el objetivo no es necesariamente capacitarlos, eso es una actividad, que realiza esa actividad para algo. Entonces acá el objetivo hay que entenderlo como algo que se va a lograr, no como una actividad que se va a ejecutar. Listo. Competencia. Entonces vamos a ver algunos requisitos asociados a la competencia. La competencia básicamente, ¿qué es? Poder aplicar unos conocimientos y unas habilidades para lograr unos resultados. Vamos a ver que es necesario establecer algunas necesidades de competencias frente a el sistema de gestión antisoborno. Pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Existe una carrera que se llame, no sé, técnico en soborno, en antisoborno? Como que no, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Le decimos al personal que necesitamos que tengan 3 años de experiencia implementando prácticas antisoborno. Puede ser, depende del tipo de cargo. No, pero de pronto, ¿qué necesitamos? Ah, que tengan conocimientos y habilidades. Conocimientos, ¿será que si yo le digo, le explico a las personas que están en la organización que el solo hecho que le ofrezcan un soborno es algo que debería reportar? A veces decir el solo el ofrecimiento, dice, no, eso no es soborno. Soborno es cuando ya me pagaron. No, pero entonces ya les he dicho que el soborno es el simple hecho de ofrecerlo. Si es el simple hecho de ofrecerlo, que no es tan simple, pero pues poniéndolo acá, el hecho de ofrecerlo, si la persona ya entiende que eso es soborno, ya le estoy dando herramientas ¿para qué? Para que después lo pueda reportar, para que después pueda hacer su denuncia. Me ofrecieron para este contrato. Ese hecho, entonces, ya cuando hay un conocimiento, en este contexto, se puede empezar a implementar tal vez los controles. ¿Qué controles queremos? De pronto, ¿qué resultados queremos lograr? De pronto, poder evitar que ese ofrecimiento se convierta en una aceptación. De pronto, cuando somos más conscientes, ya podemos tener de pronto otro tipo de actitudes. De pronto dejar de normalizarlo. Como que, hoy me ofrecieron tanto, pero pues no lo acepté, pero ya me ofrecieron. Y mañana también, y pasado mañana también, y se convierte en algo tan normal. ¿Y qué puede pasar? Que en uno de esos momentos, tal vez hoy no necesito a esa persona, pero pues en ese triángulo que les mostraba, si le ofrecieron, y justo ese día que le ofrecieron, en uno de los tantos que le ofrecieron, justo en ese momento está pasando por alguna dificultad económica, de salud, de un familiar, en este contexto incluso en el que estamos de la pandemia, de las restricciones, que por supuesto ha afectado tanto económica como socialmente a muchas personas, y justo está ahí, está la oportunidad, le están ofreciendo, está la necesidad, pues de pronto de tantas veces que le han ofrecido, dice, bueno, pues esta vez como que sí lo tomo. Necesitamos que las personas desarrollen esa competencia para poder que tengan tanto el conocimiento como la habilidad para decir no y para poder reportarlo. A eso es a lo que se refiere aquí la competencia, en este contexto de 37001. Aunque bueno, esta definición de competencia es genérica para todas las otras normas. Información documentada, vamos a ver, y de hecho más adelante vamos a hacer un ejercicio frente a información documentada. La información documentada es básicamente toda la información que la organización tiene que controlar o mantener y el medio que lo contiene. ¿El medio cuál puede ser? Un documento físico, un documento electrónico,
una foto, un video. El video que estamos grabando justamente en este momento y que al final va a estar en la plataforma es información documentada. Esto es información documentada. Desempeño, ¿qué es? Un resultado medible. Ese resultado medible, ¿de dónde surge? Pues resulta que en un momento yo les decía que el objetivo es un resultado a lograr. Al final la norma que dice que es necesario poder evaluar y conocer el desempeño. Es que tenemos que concluir, venga, este objetivo que establecimos en la planificación, ¿qué resultado tiene? Y ese resultado medible es el cual vamos a llamar desempeño. Bueno, hay otras 3 definiciones frente a personas, que es básicamente qué es el personal. Entonces el personal pues son todos aquellos relacionados dentro de la organización, como los que pueden dirigir, los oficiales, si los tienen así definidos, los empleados de contratistas, de pronto los que se contratan por prestación de servicios, los que se contratan por misión, los que pueden ser temporales, voluntarios. A todos estos son a los que se denomina personal. Listo, acá hay una inquietud que nos dice que si podemos profundizar cómo se maneja el desempeño en la norma. Claro que sí. Para hacer un adelanto, sin embargo, esto lo vamos a tratar más adelante cuando estemos en el capítulo de la norma, pero básicamente el desempeño en esta norma, y de hecho es un concepto de las normas ISO, este desempeño tiene que trazar, o el objeto es que trace con este objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo es un resultado que se quiere lograr, algo a donde se quiere llegar, ¿cierto? Y acá el desempeño es el resultado que se obtiene y que está asociado a ese objetivo. Y acá yo creo que sí hay algo distinto a otras normas, porque, por ejemplo, si estamos hablando de calidad, en calidad el desempeño tal vez es garantizar que los clientes estén satisfechos, y eso lo puedo medir porque puedo hacer unas evaluaciones de satisfacción y puedo poner en un porcentaje está satisfecho en un 90%, en un 100%. Pero claro, aquí en soborno, ¿yo cómo evalúo el desempeño? ¿Cómo digo si hay sobornos o no? Si lo que les he dicho es que tal vez el fin de esta norma no es llevarlo a cero, pues ojalá se pueda llevar a cero, pero esta norma no está diseñada para pensar en ese cero de soborno, sino en los controles que se pueden establecer frente a esos 5 elementos, frente a un ofrecimiento. Entonces aquí vamos a ver, depender mucho este resultado, este desempeño, de la necesidad de la misma organización, y va a surgir también no solo de esa política y esos objetivos, sino también de los riesgos que se puedan analizar frente al soborno. Pero más adelante vamos a hablar con mucho más detalle acerca del desempeño. ¿Listo? Listo. Socios de negocio. Entonces, ¿quiénes son los socios de negocio? Entonces, un socio de negocio básicamente es una parte externa con la que la organización tiene o planea establecer algún tipo de relación comercial. Hace un momento veíamos el de parte interesada, ¿cierto? Entonces, no necesariamente la parte interesada tiene o debe tener alguna relación comercial con la organización, mientras que el socio de negocio sí. ¿Quiénes pueden ser socios de negocio? Muy visiblemente, tal vez los clientes y los proveedores, ¿cierto? Un cliente, porque hay algún tipo de transacción. Bueno, cliente, pues hay que ver que el concepto cliente es amplio, no necesariamente, por ejemplo, si tengo un convenio interinstitucional, puede ser que allí yo tenga algún beneficiario, algún cliente, algún tipo de relación comercial, no necesariamente tiene que ser netamente mercantil de compra-venta, sino pues más asociada al objeto como tal de la entidad. Los proveedores, ¿cierto? Con los proveedores hay relaciones comerciales. Y también hay otro concepto de qué es el funcionario público dentro de esta norma, porque pues entiende que nosotros particularmente en nuestro país tenemos una definición de qué es ese funcionario público. Pero básicamente en esta norma, y si lo vemos no es que diste mucho, no está tan distante,
Básicamente esta norma lo define como cualquier persona que ocupa un cargo legislativo, administrativo, judicial, ¿sí? Ya sea por designación, elección, sucesión o de cualquier otra naturaleza, que aquí pues ocurre, puede ser por méritos, por libre elección, y que básicamente ocupa ese cargo para organizaciones públicas, ¿cierto? Que sería también aplicable a nuestro caso, que puede desarrollar algunas funciones tanto para el país como a nivel internacional, o también puede ser un candidato, incluso un candidato para un cargo público. No es muy diferente a la definición que conocemos. Una tercera parte, pues, es toda aquella persona u organismo independiente de la organización. Acá hay dos conceptos interesantes, que es frente a qué es el conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés dentro de una organización? Básicamente es donde se pueda tener algún tipo de interés, no necesariamente de negocios o financiero, podría ser incluso familiar. Resulta que tal vez ese soborno, yo les decía ahorita, puede ser una omisión de pronto para favorecer a un familiar. Sí, yo sé que mi hermana está en cierta posición, de pronto yo le puedo pedir un favor de tipo personal y ese favor, pues, puede ser un soborno. Recuerden que no necesariamente tiene que haber una transacción económica, puede ser, financiera, de dinero. Entonces puede ser un conflicto de interés. Vamos a ver que dentro de los requisitos de la norma está poder identificar, o una de las prácticas, una forma de abordarlo es revisar cuáles son los conflictos de interés. Porque tal vez esos conflictos de interés pueden dar origen a hechos de soborno y esos hechos de soborno traducirse en riesgos. ¿Qué es la debida diligencia? Entonces, a veces la debida diligencia en este contexto de lo público tiene una definición, o se conoce de pronto como ejecutar la tarea tal cual como se le ha asignado, revisándola detalladamente. En este contexto, ISO 37001 define la debida diligencia como un proceso para poder evaluar con mayor nivel de detalle los riesgos de soborno. Vamos a ver más adelante que la norma dice, mire, para todos esos riesgos de soborno que le dio más que bajo, los riesgos cuando estamos implementando una metodología, aunque aquí también les comento, no existe una metodología para evaluación de riesgos que esté diseñada expresamente para riesgos de soborno, no la hay. Pero cuando se está haciendo este proceso de análisis, de conocer el riesgo, de evaluar, de darle un valor, entonces al riesgo finalmente se le dice que es alto, medio, bajo, o es 1, 2, 3, o entonces en colores es rojo, amarillo, verde. Independiente de cómo se establezca esa escala de riesgos, lo que la norma dice es que cuando hay un riesgo más que bajo, o más que 1 si estamos hablando de números, o más que verde si estamos hablando de colores, pero cuando sea más que bajo, hay que hacer una debida diligencia. Y esa debida diligencia es implementar un proceso para conocer aún más ese riesgo, para poder ahondar en su naturaleza, entender cómo es que funciona ese riesgo. ¿Para qué? Para que al final se puedan tomar mejores decisiones con relación a qué, a las operaciones, los proyectos, las actividades, los socios de negocio, y poder entender cuáles los mejores controles o los controles más apropiados frente a esos riesgos que nos dieron más que bajo. Aquí es donde empiezan esas diferencias en gestión de riesgos tan grandes con otras normas como las de calidad o las ambientales o cualquier otra. Porque estas otras normas dice, determine los riesgos y establezca acciones para abordarlo. Esta norma dice, sí, también establezca acciones para abordarlo, pero aquellos que son más que bajo, hágale un segundo análisis, por llamarlo así. Hágale un análisis más detallado. Revíselo más, porque es que necesita conocer aún más ese riesgo para tomar mejores decisiones, para poder establecer mejores acciones. A eso es a lo que se refiere esa debida diligencia. Más adelante vamos a detallar esto
con los requisitos de la norma y vamos a ver algunos ejemplos cómo se podría desarrollar. Concepto importante, ¿qué es riesgo? Porque entonces les he dicho ya no sé cuántas veces los riesgos de soborno y vamos a seguir hablando, y los riesgos de soborno. En esta norma, los riesgos se van a entender como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Pero ¿cómo vamos a poder comprender estas incertidumbres? Vamos a tener que revisar, y de hecho más adelante vamos a hacer un taller sobre riesgos, porque es que los riesgos, estos riesgos en este contexto, no son los hechos en sí, sino los efectos que puede tener sobre el cumplimiento de unos objetivos. Le ofrecen un dinero, un recurso al que de pronto está estructurando unos términos de referencia para que se favorezca de pronto una persona, una organización, un proveedor. Ese ofrecimiento como tal vienen siendo las incertidumbres, los hechos de soborno. Eso es un hecho. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto tiene sobre el objetivo de la entidad, de la organización, ese hecho? De pronto, un detrimento en los recursos, la imposibilidad de establecer controles o de ejercer controles efectivos, es decir, socava el buen gobierno, porque ya lo hemos dicho, tal vez un hecho de soborno impide que una persona pueda ejercer sus controles o sus funciones como es pertinente. Tal vez otro efecto puede ser disminución en la calidad si estamos hablando de un material, del profesional incluso, porque si el que tenían que contratar, el especialista, qué sé yo, costaba 10 millones, pues resulta que con todo este contexto y con todo el soborno no pueden destinar 10 millones sino 6, y con los 6 no pueden contratar al especialista que correspondía. Esos son los efectos. Entonces vamos a tener que revisar muy bien estos riesgos entendiéndolos como un efecto, no propiamente como un hecho, porque el hecho en sí está ahí. Hay que entender cuál es el efecto que genera ese hecho, y algo muy importante, sobre los objetivos. Entonces tenemos que tener claros cuáles son los objetivos para saber cómo es que se afectan o no ese cumplimiento de objetivos. Y vamos a ver que este efecto puede ser tanto positivo como negativo. Entonces puede ser que algunos efectos sean positivos, como cuáles, como por ejemplo cuando las personas pueden reconocer estos hechos de soborno, reportarlos, denunciarlos, y se pueda iniciar aquí tal vez algún tipo de investigación para fortalecer aún más esos controles que se definan. ¿Esto qué va a permitir? Que se logren esos objetivos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Muy bien, gracias. Todo muy claro. No, vamos bien, lo que pasa es que vamos bien. Nos toca es hacer el ejercicio de aplicarlo, pero vamos bien. Listo, muy bien. Entonces recuerden que cualquier cosa, cualquier duda que no tengan clara, estoy muy atenta, muy disponible para resolver todas las dudas. Con este preámbulo que estamos haciendo el día de hoy, mañana vamos a iniciar con un taller. Lo voy a explicar para que ya mañana podamos empezar a desarrollarlo. Vamos a empezar a tener nuestro primer taller frente a la norma. Entonces ya ahora, si no les llegó ya, seguro en el transcurso de la mañana les va a llegar ese link para que ustedes puedan acceder, puedan registrarse, tal cual como les explicaron en la introducción. Ya llegó el correo, Ana María. Ah, perfecto, ya les llegó. Allí ustedes van a poder ingresar. Les recomiendo que lo puedan hacer hoy para que mañana tengan la información disponible. Allí está la norma. Entonces, el primer acercamiento que vamos a hacer con la norma es poder revisar qué requisitos tiene información documentada. Vamos a revisar qué es cuando la norma dice mantener y conservar información documentada. Y vamos a empezar nuestro primer ejercicio de reconocimiento. Esto lo vamos a hacer mañana, no, perdón, mañana, yo les dije mañana no es el miércoles. Es el miércoles cuando vamos a hacer, que recuerden que mañana no tenemos sesión, el miércoles vamos a iniciar con este taller. ¿Listo?
Bueno, antes de cerrar la sesión de hoy, no sé si tienen dudas, inquietudes, algo que quisieran aclarar. ¿Ninguna? Bueno. Por mi parte, no. Listo, muy bien. Listo, bueno, si no tenemos dudas e inquietudes, vamos a cerrar la sesión de hoy acá. El miércoles entonces vamos a iniciar con nuestro taller. Les daré, por supuesto, más información de cómo lo vamos a desarrollar. Les explicaré en ese momento cuáles van a ser esas diferencias entre esa información que se conserva y se mantiene, con una salvedad que hay allí en la norma, en la traducción, en la versión en español. Y listo. Entonces, les agradezco mucho la asistencia del día de hoy. Recuerden, voy a dejar nuevamente el link por si alguna persona no se ha registrado. Ya quedó nuevamente en el chat. Si alguien no se registró, recuerden que solamente se registran una vez, pero si alguien no lo ha hecho, para que lo pueda hacer en este momento. Listo, entonces les agradezco mucho por el día de hoy. Si no hay dudas, inquietudes, entonces lo dejaríamos acá. Sí, les voy a escribir mi correo acá. Gracias, Ana María. Listo. Listo, ya lo tienen acá en el chat. El doctor Argemiro en respuesta al correo, al chat. Listo, entonces les agradezco mucho la participación y los esperaría el día miércoles a las 7 de la mañana. Gracias, Ana María. Un buen Ana día. María, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego a todos. Muchas buen día. gracias, buen día. Gracias, Gracias, buen Ana día. María. Bueno, que estén bien. Gracias.